Qué lindo. Bueno, un abrazo aquí para todos ustedes. Gozoso de estar aquí en la casa del Señor. Mientras cantaban estos coritos tan lindos, no dejen de cantarlos. Ya uno en la ciudad nos volvimos, yo le digo a los chicos de alabanza, pero les entra por un oído y les sale por el otro a los benditos. Cantemos esos coritos viejitos. Nada. A la pasan cantando coros que para mí suenan hasta herejía. No vayan a cantar un coro que dice que el cielo se parte en dos. Eso no es bíblico, hermano. Eso no es bíblico. ¿Ah? Entonces, qué lindo. Me hizo mover allá mi adolescencia en la iglesia que vivíamos cantando esos coros preciosos. Bien, iglesia, sé que vinimos a escuchar la palabra y gozoso porque desde el viernes en la noche con un grupo de yo creo que habíamos más de 22 personas, ¿cierto, querida secretaria? ¿Dónde está Karen? ¿Cierto? Habíamos la primera noche por ahí entre 25, sin exagerar, 30. Y ayer estuvimos desde la mañana hasta las 4 de la tarde. Y no sé, me gustaría que, querida, tú que cantas tan hermoso, ven y motívanos. ¿Qué fue lo que aprendiste? Ven para acá, te cogí a quemar ropa, ¿cierto? Prestémosle aquí el micrófono. Ven para acá, mi sangre, dice un amigo mío, mi sangre. Fuimos a Guinea Ecuatorial, África, con un colega de Panamá en el 2019 y estuvimos allí enseñando a los pastores y líderes. Y mi amigo es bien moreno y le decía a todos, mi sangre, estoy entre mi sangre. Entonces, venga, mi querida sierva de Dios, motívenos. ¿Qué aprendió? ¿Qué fue lo que usted le quedó en su corazón estos 2 días? Háblenos, por favor. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, en el capítulo 7 del libro, a pesar que no fue la parte donde nosotros estudiamos como grupo, el grupo que estábamos, en el capítulo 7 me queda la parte de la hermosura de la cruz de Cristo, que al ver el que estaba crucificado al lado de Jesús, no vio hermosura física en Cristo. No vio una hermosura de decir que hombre tan hermoso, tan lindo, solamente vio la hermosura espiritual de ese hombre que lo podía salvar, de ese hombre que le podía dar vida, y él reconoció su condición y dijo que él era merecedor de recibir esa muerte, y por eso estaba allí. Pero dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor, que le dijo, desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Para mí es una parte muy fundamental, mi hermano, porque si nosotros como seres humanos no reconocemos nuestra condición de pecadores desde la profundidad de nuestros corazones, fíjese que este hombre, al estar al lado de Jesús, él reconoció y dijo, Señor, acuérdate de mí. El Señor, que le respondió, a ver la actitud de este hombre de arrepentimiento, el Señor le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero resulta que al otro orgulloso no sucedió así, hermano. Nosotros tenemos que ver a Cristo desde el punto de vista de la cruz. Reconocer, mi hermano, que fue por nuestros pecados. Allí podemos ver ese ser glorioso, maravilloso, que aunque al parecer no hay hermosura en él físicamente, hay una hermosura sabiendo que es el Dios nuestro Salvador. Eso fue lo que más me quedó, varón. Ok, gracias, querida. Estuvimos trabajando solo como introducción, porque a través del grupo, y usted más adelante
más adelante va a ser partícipe también de esta labor que Dios nos ha encomendado. Y la temática que trabajamos fue cambios profundos. La enseñanza de esta mañana está enfocada en cambios profundos. Y voy a hablarles de qué es amar. ¿Qué es amar a Cristo? ¿Qué es amar la vida? Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 5. Le invito a que abra la escritura. En Apocalipsis 2, versículo 2 al 5. El Señor viene dando unos mensajes en las iglesias representativas de Asia Menor. Y aquí le toca el turno a la iglesia de Éfeso. Pero quiero que leamos a partir del verso 2 hasta el verso 5. Dice la palabra: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Hasta ahí uno diría: wow, esos somos nosotros. Amén. Pero viene un pero. Y ese pero, cuando usted vea un pero, a los estudiantes de instituto bíblico, el pero está indicando un contraste. Pero tengo esto contra ti. ¿Qué tiene el Señor contra esa iglesia tan fervorosa, tan cuidadosa, tan servidora? ¿Qué tiene? Que has dejado tu primer amor. Y ahora les da una advertencia hacia el futuro. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Escuche ahora una traducción muy moderna. La tengo aquí en mis manos. Se llama El Mensaje. Escuche lo que dice en esos mismos versos. Veo lo que has hecho, tu muy arduo trabajo, tu negativa a renunciar. Sé que no toleras el mal, que eliminas a quienes dicen falsamente ser apóstoles. Conozco tu perseverancia, tu valor en mi causa. Sé que nunca desfalleces. Sin embargo, te alejaste de tu primer amor. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Tienes idea de hasta dónde has caído? Y oiga esto, una caída como la de Lucifer. ¡Wow! Arrepiéntete. Recupera tu querido primer amor. ¡Qué lindo! No hay tiempo que perder. ¡Wow! Quiero empezar dándoles un trasfondo de cuál es la iglesia de Éfeso. Empezando porque Éfeso fue una de las ciudades más grandes que hubo en la época apostólica, en la época del Señor Jesús. Al igual que Roma, al igual que la ciudad de Corinto, al igual que la ciudad de Tarso o Alejandría en Egipto, fueron ciudades como lo hoy es en día Nueva York, París, ciudades que todos querían vivir en una ciudad como esta, porque se encontraban las culturas de aquel entonces.
Era una ciudad, gracias, que le rendía culto a una diosa llamada Diana. Era una ciudad que tenía sus carnavales, sus festivales, donde se hacían en esa época orgías y mucha desfachatez, donde se perdía la comunidad en todas esas fiestas. En medio de esta ciudad enclavada en un punto de Asia Menor, donde hoy en día es Turquía, no hay, la ciudad de Éfeso desapareció, lo único que hay allí son ruinas. Pero Éfeso en su momento vio levantar y florecer una de las iglesias más hermosas de la época. Pablo tuvo oportunidad de compartir con los hermanos de Éfeso tantas ocasiones, porque fue fruto del ministerio del apóstol Pablo. En esos viajes que usted encuentra en el libro de los Hechos, Pablo sufrió vituperio, fue apedreado, pero allí se levantó un remanente, allí floreció. Pablo fue el hombre que Dios impulsó y dejó una de las cartas más hermosas dirigida a la iglesia de Éfeso. Pero también la tarea la cumplió Timoteo. Timoteo, el joven Timoteo, fue pastor en Éfeso. Y después el apóstol Juan. Y cuando muere Juan, queda la historia, anótelo por ahí, buscar la biografía de Policarpo. No Policarpa. Policarpa fue aquí de Colombia. Yo creo que le pusieron Policarpa por aquel hombre de Dios que se llamó Policarpo. Lea la biografía de Policarpo, le va a estremecer tremendamente. Fue un hijo espiritual de Juan. Juan pastoreó la iglesia de Éfeso. Y mientras Juan pastoreó la iglesia de Éfeso, cuando Juan fue extraditado, exiliado en la isla de Patmos, allí, al inicio de la gran revelación de lo que nosotros llamamos el libro de Apocalipsis, Dios le da una serie de mensajes dirigidos a las iglesias más representativas de Asia Menor. Ahora, el mensaje que Dios le deja a la iglesia de Éfeso, como todos los demás, siguen retumbando en nuestros corazones. Y quiero traerlo ahora a nuestras vidas. Y quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿Qué es lo que más nos ha costado a usted y a mí como cristiano? Piénsalo un momento. No te aceleres. Piensa en el caminar con Cristo. ¿Qué es lo que más me ha costado? Tal vez sacar tiempos para ayunar. Puede ser, ¿cierto? Diezmar. Hay gente en la vida cristiana que dice: yo camino con Cristo, pero yo no ofrendo ni diezmo. Está bien. O evangelizar. Algunos nos da temor. Yo me acuerdo que cuando estaba jovencito, más joven que ahora, ¿no? Allá en las calles de Barranca Bermeja, donde crecí, nos íbamos a un corregimiento a 1 hora de Barranca Bermeja y nos íbamos en grupo a evangelizar en los buses y allá en ese corregimiento. Y éramos valientes. Yo me paraba en medio del bus que iba lleno y comenzaban: arrepiéntase en pecadores. Pero una vez me tocó solo y me hacían los pies achí. Y dije: me voy a parar. ¿Cuál me voy a parar? Me fui hasta allá y no hablé nada. Y de regreso, esta vez sí, Señor, voy a predicar. ¿Y qué va, hermano? Así como subí, fui de paseo, porque solito me di cuenta que no soy capaz.
y creo que hasta ahora me cuesta. Me gusta trabajar en equipo, amados. Pero ¿a cuánto nos cuesta evangelizar? ¿A cuánto nos cuesta entender algunas partes de la Biblia? Uy, no, a mí lo más difícil es entender asuntos que están en la palabra de Dios. Por eso yo no predico, yo no me meto a instituto bíblico. Pero hay algo más. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta perdonar a alguien que nos ha herido? ¿Ah? O amar a alguien que nos ha hecho daño. Pues déjeme decirle que eso no es el mayor costo. Ninguna de esas respuestas es la asertiva. La cosa más difícil en la vida cristiana, lo que más nos debe costar a nosotros, es tener un encuentro cara a cara con Jesús. Eso es lo que más nos cuesta. ¿Me escuchó bien? Tener un encuentro cara a cara con Jesús. Lo que ningún ser humano podrá lograr es lo que todo ser humano más necesita. ¿Qué es lo que más necesita el ser humano? Ver a Dios, sentirlo, tocarlo, tener un vínculo real con Él. Pero ¿cómo así, hermano Javier? Si Dios no se deja ver en el ojo humano, no lo comprendemos. Pero usted y yo, cuando llegamos a los pies de Cristo, ahora el Espíritu Santo nos hace ver lo que nuestros ojos naturales no pueden ver. Si quieren decirlo de otra forma, la parte más difícil de la vida cristiana, ¿sabe cuál es? Es disfrutar a Dios. Y disfrutarlo en todos los sentidos de la vida. Yo no disfruto a Dios cuando vengo a la iglesia. Yo no disfruto a Dios cuando canto, aunque la tierra tiemble. No, yo disfruto a Dios en cada momento de mi vida. ¿Me escuchó bien? En cada instante. Si usted está en la cocina, si usted está en el baño, si usted está en el trabajo, allí debe estar la presencia de Dios marcando la diferencia en su vida. Es llegar a conocerlo, es llegar a atesorarlo, es llegar a amarlo. Nunca se me olvida la historia de un hombre que le rogaba a Dios que le permitiese llevar a cabo una empresa, una compañía, para él generar un bienestar para su familia y un bienestar para darle trabajo a muchos hermanos en la iglesia. Él mantenía ayunando, mantenía orando. Ok, gracias. Él mantenía ayunando, mantenía orando. Y le dijo al Señor que Él le iba a hacer un cuarto especial en su casa para estar continuamente allí con el Señor. Y así fue. Dios cumplió los motivos de su petición. El hombre comenzó a generar una empresa, poco a poco fue creciendo y se volvió una multinacional. Y él sí organizó en su nueva casa, había prosperado mucho en lo económico. Al principio era continuo en ese lugar especial dentro de su casa que había hecho. Había puesto 2 sillas muy lindas, representando que él se sentaba en una silla y el Señor se sentaba en la otra. Era continuo, era una disciplina. Pero poco a poco el mundo de los negocios, los viajes, comenzaron a absorberle.
Era un hombre cumplido en llevar sus ofrendas, sus diezmos. Ayudó a construir el nuevo edificio de la iglesia por agradecimiento a Dios. Pero poco a poco se fue alejando de aquel lugar que él mismo había creado. El hombre donde iba decía, lógico, que era cristiano. Hasta que aquel lugar se llenó de telaraña. No lo volvió a frecuentar. Pero en medio de una crisis que se presentó económica, después de varios años, el hombre decía, Dios mío, ayúdame a superar esta situación para que las empresas que tenemos, no solamente aquí en Colombia, sino en varios países, no vayamos a quiebra. Dios mío, Dios mío. Y hablaba con el pastor y la iglesia orando, la iglesia clamando. Pero un día en su casa se dio cuenta y dijo, ay, esta habitación que yo no he permitido que nadie cuando venga aquí, ni la familia, ni amigos, la ocupen. Esta habitación un día le dije a él que la iba a construir para estar él y yo aquí en la intimidad. Cuando la abrió, vio aquel lugar, los muebles llenos de polvo, esas sillas llenas de polvo, llenas de telaraña, habían cucarachas. Y cuando la abrió y entró, dijo, oh, ya sé por qué. No he visto más tu respaldo, y es que yo un día prometí que este lugar siempre sería para ti y para mí. Y yo lo abandoné. Tú me abandonaste, ¿verdad, Señor? Y él escuchó la voz literal que le dijo, yo nunca me he ido de aquí. El que se fue, fuiste tú. Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38 dice, Jesús le dijo, Mateo 22, 37 al 40, perdón. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Y con toda ¿qué? Y con toda tu mente. Versículo 37, repítalo conmigo. Amarás al Señor tu Dios con ¿qué? Dígale al vecino, es con todo. ¿Qué implica con todo? Los que están casados aquí, sabemos que cuando estamos en el altar y decimos, te amaré toda ¿qué? Toda mi vida. Ya uno no tiene que tener la mentalidad de soltero. Ya uno sabe que la billetera no debe ser solo para mí. Ya uno sabe que las decisiones que toma no las toma solo. Porque somos un cuerpo. Somos una carne. Me van a perdonar lo que voy a decir. Eso lo dijo un amigo. Somos una sola menudencia. Santo. Yo no predico así. Y por eso vienen los problemas en el matrimonio. ¿Sí o no? Ahí estamos callados los que estamos casados, porque a mí también me han dado palos, no se preocupe. Y el texto Jesús les dice a los discípulos, amarás al Señor tu Dios con ¿qué? Ese es el primer gran mandamiento. Dios, si no ocupa el primer lugar, pues hermanos, simplemente somos muy buenos religiosos,
Nos gusta venir a la iglesia cristiana cuadrangular del barrio San Jorge. Nos gustan los cánticos, nos gusta la alabanza, nos gusta predicar, que oren por nosotros. Podemos ayunar, podemos ofrendar, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay millones de personas en el mundo que creen en Dios. Hay incontables hombres y mujeres que aceptan como verdadero el mensaje del evangelio. El problema es que el cristianismo verdadero no es aceptar una ideología como pasa. No es creer un mensaje. No es estar convencido de una serie de doctrinas. Hay gente que sabe doctrinas. El diablo sabe doctrinas. Pero el cristianismo verdadero es haber conocido íntimamente a la persona de Jesús. No es creer, es haber tenido un encuentro personal con el Cristo crucificado y resucitado. ¿Sabes qué es un cristiano verdadero? Una persona que ha tenido ese encuentro cara a cara con Jesús y desea que se prolongue. Cuando uno ama, uno, hermano, yo no sé a cuántos de los varones que estamos aquí, pero mi esposa me dice, ¿ya vienes? Qué bonito eso. Ya le entiendo el mensaje. Ella no quiere que su amado esté ¿qué? Y este año, porque nos casamos muy jóvenes, a los 23 años, tenía 23 años cuando comencé a pastorear en Barranca Bermeja a los 23 años. Y todavía me dice, anoche hablamos y me dijo, ¿ya vienes? Mi amor, ya, tranquila, tan pronto termine todo en la mañana te aviso, porque sé que está ya en la iglesia compartiendo. Y que usted la sorprenda. Así llévele un trapito rojo, hermano, azul, amarillo. El que me entendió, me entendió. Pero lléveselo. Haga que los detalles enamoren. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Hace varios años atrás, la iglesia cuadrangular en Tame, Arauca, me invitó a compartir una serie de enseñanzas a parejas, matrimonio. Y me basé en un libro que todavía está muy bueno. No sé cuántos de pronto lo han leído. Se llama Los 5 lenguajes del amor. No sé si lo ha escuchado. Los 5 lenguajes del amor. Y habla de 5 aspectos claves que ayudan a alimentar el matrimonio. Vea, dígale al pastor, ¿dónde consigo ese libro? Vale la pena. Pero el segundo punto de ese libro habla de los detalles. Y le voy a decir algo con mucha sinceridad. Me puse a buscar alguna canción cristiana, con contenido cristiano, porque la música es música, pero es el contenido lo que hace la diferencia. Y me puse a buscar una letra de canción con contenido cristiano que hablara de los detalles. Y no la encontré. Y siempre me salía la letra, las veces que busqué ahí en Google, en YouTube. Perdónenme que diga esto, pero siempre me salió la letra de una canción de Oscar de León que decía, sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores. Algunos se ríen, ¿verdad? Sinvergüenzas. Pero la letra es muy especial, no tiene nada de dañado. Lo bueno es que allá en la iglesia en Tame yo les
leí toda la letra y dije, voy a leer una poesía porque las canciones son ¿qué? Poesía. Y comencé a leerla. Pero cuando llego al estribillo, sácala, llévala al, cuando decía sácala, todos respondían, llévala al cine, cómprale un ramo de flores, vea pastor, vea. Toda esta gente necesita arrepentirse. A veces estamos en la vida cristiana y somos toscos. Y si yo amo a Dios, voy a aprender a amar a mi esposa y voy a aprender a amar a mis hijos. Porque a veces como que, Señor, yo te amo, pero mujer, ya está la comida. Dígale que está a su lado. Ay, ay, ay. ¿Para qué vino esta mañana a la casa del Señor? ¿Cómo se describe un encuentro con Jesús? ¿De qué se trata? ¿De qué está queriendo hablar? ¿Es un asunto místico? ¿Qué es? ¿Una visión? ¿Es algún tipo de éxtasis lo que usted está queriendo llevarnos ahora? ¿Es una emoción muy fuerte que debo sentir? No, ninguna de esas cosas, ¿sabes? En las cosas más sencillas, en lo que a veces menos pensamos, porque a veces pensamos, yo siento a Dios, perdone, no estoy haciendo burla de nada de esto, pero no es así tampoco. Si usted no ayuna 41 días, si no hace vigilia tanto tiempo, entonces no siente a Dios. No, tampoco es eso. ¿Son necesarias? Claro que sí. ¿Son necesarias las disciplinas espirituales? Pero déjeme decirle, es llegar a tener una percepción real, sentida y genuina del valor de Dios. En palabras de Jesús, es como cuando usted está encontrando oro, y lleva días, meses, y está allí dándole, echándole pala o moviendo como hacen muchos allá con a la orilla de los ríos, moviendo con su, ¿cómo le llaman a ese instrumento? La batea. Y nada, y nada, y más de uno le dice, ríndete que ya no. Pues déjeme decirle, debe ser un anhelo profundo en su corazón. Un anhelo de encontrar ese tesoro o una perla preciosa o el oro más fino. Es un anhelo. Mateo capítulo 13, versículos 44 y 45, dice, ¿alguien lo puede leer? Pensé que lo había copiado. Mateo 13, 44, 45. Ronald, te pido el favor, tú que tienes voz gruesa. Mateo 13, 44, 45. Ponte de pie y léelo para todos, por favor. Sí, Señor. Ahí está. En la búsqueda de un tesoro, de una perla. ¿Tiene su costo? Claro que sí. El apóstol Pedro lo expresaría de esta forma en la Nueva Traducción Viviente. Él diría que tu fe es más preciosa que el oro que perece. ¿Por qué? Porque ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una aleona gloriosa e indescriptible. Amados, no hace falta ver a Jesús físicamente
Es un anhelo profundo de amarlo. Es un anhelo profundo de desearlo. La cuestión es ver a través de la fe lo que Él ha hecho por nosotros y que eso nos conmueve. ¿Cómo sé si he tenido un encuentro genuino con Él? La pregunta que debo hacerme es muy simple. ¿Produce mi fe una nueva clase de gozo? ¿Estás viendo en tu vida cómo tu vida está siendo transformada por el poder de Dios? ¿Cómo tu vida ves en cada acto aquellas cosas que antes tú considerabas que le agradaban a Dios? Tú sabes que en el fondo el Espíritu Santo te está redarguyendo por algo que ya sabes que no es agradable a Dios. Eso se llama dar fruto de arrepentimiento. Porque hay cristianos que vienen a la iglesia, que cantan, que oran, pero sus vidas no han cambiado para nada. Es ese encuentro, ese anhelo de encontrar ese tesoro, esa perla preciosa. Un cristiano verdadero no solo cree en Jesús, un cristiano verdadero está enamorado de Jesús. Aleluya. Déjame hacerte una pregunta opuesta que hice al comienzo. ¿Cuál es la cosa más difícil de la vida cristiana? ¿Qué es lo más sencillo para cualquier creyente del mundo? El verso 4 nos da la respuesta. La cosa más difícil es perder mi primer amor. Dejar de disfrutar ¿a quién? A Dios. A muchos nos pasa. A muchos nos ha pasado eso. El amor se puede enfriar. Oído. Nos pasa hasta en la relación matrimonial. El amor se puede enfriar. Es ahí donde hay que tener más cuidado y hay que saber utilizar qué es lo que debe mantener viva la llama del amor. ¿Podemos perder el primer amor? Sí. Podemos hacer cantidad de cosas, amados. Algunos de nosotros nos hemos vuelto muy activistas. Queremos estar en muchas cosas. Ahora no quiere decir de que usted va a dejar de trabajar en algún área de la iglesia. Por ejemplo, yo veo aquí plasmado el propósito y la visión de la iglesia. Eso no va a cambiar. Pero el asunto es que aún en momentos en mi vida, se los digo personalmente, en momentos en mi vida me he dado cuenta que me he ocupado tanto del ministerio, que me he enamorado más del ministerio y he perdido el brillo de los encuentros con mi Señor. ¿Me puede pasar eso en el matrimonio? Soy honesto y se los digo. Sí, me ha pasado. Pero no es cuestión de que el amor se acabe, sino el cuidado de que el amor nunca se apague y que hay que volver. Vuelve a enamorar, vuelve a conquistar, vuelve, acuérdate de los inicios. Yo me acuerdo, mi suegro fue pastor. Usted dirá, este hermano como que era bien mundano, todavía le gusta. No, pero espere lo que le voy a decir. Líder en la iglesia. Y yo no tenía plata de cómo darle a mi novia, la quien es mi esposa, una serenata. Y mi suegro, de esos pastores bien radicales del campo, ese día estaba en casa. Yo le llevé una tortica de esa. Estoy hablándole de la época del arca de Noé, hermano. Le llevé una tortita a mi novia.
Yo no soy cantante, no tenía cómo pagarle una ranchera. Llevábamos un año de noviazgo y ella estaba en la cocina. Le di un beso y le dije, mi amor, feliz cumpleaños. Y cerré los ojos y comencé a cantarle. Esa morena que me entusiasma cuando la miro. Primera de Diomedes 5:1. Y comencé a cantarle con los ojos cerrados y bien inspirado. Cuando siento que alguien me toca el hombro. Y yo pensé que era ella. Ella era con los ojos así abiertos. Porque el que me estaba tocando el hombro era mi suegro. Y mi suegro me dice, ajá, mijo, ¿y ese corito de dónde lo sacaste? Pero mi esposa eso la marcó. Eso le agradó. Eso le gustó. Que de vez en cuando me dice, oye, ¿por qué no en nuestra intimidad, pero se lo digo aquí, ¿por qué no te mandas un detallito como aquellos? Vuelve. ¿Cómo iniciaste a enamorarte de Jesús? Déjalo ver, déjalo percibir, que se vuelva nuevamente atractivo. Vuelve a adorarlo, vuelve a contemplarlo. Nos hemos vuelto, hermanos, escuchamos voces de todos lados, pero no estamos escuchando la voz de nuestro amado. Vuelve, vuelve nuevamente. Porque a veces nos fatigamos, a veces pensamos que las cosas van bien, a veces queremos mantener las reglas, la doctrina en su punto. A veces sí es cierto, hasta incluimos, estoy sufriendo por la causa de Cristo, pero sin amar a Cristo. ¿De qué se trata la vida cristiana? De aprender a perpetuar la experiencia que tuviste el día de tu conversión. No es otra cosa más. La única pregunta que quiero dejarte esta mañana a la luz de este pasaje bíblico es, ¿y tú quieres volver? ¿Tú quieres volver a disfrutar de ese romance con Él? Aunque el amor no se puede forzar, el amor se vuelve a aprender. Todos tenemos que aprender a amar. Que en un momento de mi vida puedo sentir indiferencia y con el paso del tiempo puedo comenzar a sentir una profunda estima nuevamente por Él. Hay muchas cosas que te llaman la atención. Déjame decirte, tal vez hemos cometido errores, pero enamórate primero de Él y Él te enseñará a volverte a enamorar nuevamente de tu amada. ¿Me escuchó eso? Lo demás, ministerio, actividades, quehaceres, vendrá por añadidura.